Saludos de parte de Grant Thornton Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, compensaciones y retribuciones salariales y no salariales. Esto a cargo de Tracy Fernández y Paola Chávez, consultoras de impuestos ilegal de Grant Thornton. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Nos pueden encontrar en redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, así aparecemos, y ahí pueden encontrar el detalle de este y todos los espacios que realizamos semana a semana, también de nuestros servicios y de los eventos que realizamos, como el que tenemos el 22 de julio sobre el tema de Hacienda Digital, tomando en cuenta que ya entra en vigor Tribu CR a partir del 4 de agosto. Entonces, el día 22 de julio tenemos un evento de explicación de cómo va a funcionar esta nueva plataforma de Hacienda. Nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, y nos pueden encontrar y suscribirse para observar todas las grabaciones. Y si no pudo conectarse con nosotros un día o quiere repasar temas que hemos tocado en nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, y también en Spotify puede encontrar nuestro podcast Café Grant Thornton. Ahí puede encontrar más de 116 episodios ya publicados sobre diversos temas. Es una conversación entre dos personas de nuestra firma, dos especialistas sobre temas específicos que abarcamos aquí en Grant Thornton. Vamos a iniciar dándole la palabra y los buenos días a nuestras expositoras del día de hoy. Vamos a empezar con Tracy Fernández, consultora de impuestos ilegal de Grant Thornton. Buenos días, Tracy. Hola, muy buenos días a todos y todas las personas presentes. Como bien lo indicó don Steven, mi nombre es Tracy Fernández, soy consultora de impuestos y espero que logren sacarle provecho al tema y a la información que traemos hoy. Gracias, Tracy. Ahora vamos a darle la palabra a Paola Chávez, consultora de impuestos ilegal de Grant Thornton, que además va a iniciar con la presentación del día de hoy. Buenos días, Paola. Buenos días, Steven. Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por tomar el tiempo para compartir con nosotros este espacio. Esperamos que sea de utilidad, ¿verdad?, para todos ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre compensaciones y retribuciones salariales y no salariales. En particular, vamos a estarlo abordando desde la perspectiva del impuesto al salario, popularmente conocido, ¿verdad?, cuyo nombre completo sería el impuesto único sobre rentas percibidas por el trabajo personal dependiente en las compensaciones específicamente y retribuciones salariales y no salariales, ¿verdad? El enfoque principal de este webinar va a ser enfocado, valga la redundancia, en el artículo 32 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, ¿verdad?, que es el que nos habla sobre cuáles son esas rentas afectas o esos ingresos afectos. No obstante, igual vamos a hacer un repaso de los otros elementos esenciales de este impuesto, ¿verdad?, a efectos de seguir una lógica en la prelación del tema. Algunos aspectos a introducir inicialmente, ¿verdad?, que son importantes de recalcar, es que no todos los servicios personales o profesionales van a estar grabados con el mismo impuesto. ¿Qué me refiero con esto? Vamos a hablar de servicios personales y profesionales de una persona física domiciliada en Costa Rica cuando no está en relación de dependencia, es decir, cuando no hay una relación laboral, va a estar grabado con el impuesto sobre las utilidades. Por su parte, si hablamos de un servicio personal o profesional de una persona física domiciliada en Costa Rica que sí está en relación de dependencia, es decir, que sí está en una relación laboral, vamos a hablar del impuesto al salario o impuesto único sobre las rentas percibidas por el trabajo personal dependiente. Mientras que si hablamos de servicios personales y o profesionales de una persona física domiciliada fuera de Costa Rica, es decir, no domiciliada fiscalmente en el país, vamos a hablar de impuestos sobre las remesas al exterior. ¿Cuál es el enfoque del día de hoy? Específicamente vamos a hablar del segundo, ¿verdad? Del impuesto sobre el trabajo personal dependiente. Eso no significa, ¿verdad?, que si una persona tiene ingresos o rentas en razón de ese trabajo personal dependiente, no pueda estar sujeto si tiene también una actividad profesional liberal, digamos,
con el impuesto sobre las utilidades, ¿verdad? Esto hablando en el entendido de personas domiciliadas en Costa Rica fiscalmente versus que si del todo no estamos domiciliados, vamos siempre a referirnos al impuesto de remesa al exterior, que ya es un tema de retención en la fuente por parte de quien recibe el servicio, ¿verdad? Entonces, bueno, habiendo hecho ese preámbulo y esas aclaraciones, porque tal vez ustedes dirán, bueno, es que yo tengo un escenario, un caso, ¿verdad?, sobre un tema de trabajo personal dependiente, pero está fuera del país. Entonces, de una vez hacemos la aclaración, ¿verdad?, que habrá otros espacios específicamente para hablar del impuesto del mes en el exterior, pero el día de hoy profundizaremos sobre impuesto al salario, específicamente cuando estamos domiciliados en Costa Rica, ¿verdad? Ok. Habiendo dicho lo anterior y haciendo esa distinción importante desde un inicio, ¿verdad? Vamos a hablar sobre qué es la relación laboral o la relación de dependencia, en el entendido de que si no hubiera esa relación de dependencia, más bien lo que estaría grabado es con utilidades. Entonces, cuando hablamos de relación laboral, inevitablemente vamos a hablar de remuneración, subordinación y prestación personal de servicios. Si ustedes ven, en realidad, de estas tres características, la que llama más la atención en función de una distinción sobre el primer escenario es el tema de la subordinación, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de subordinación, es que yo voy a estar sujeto a la dirección, ¿verdad?, de parte de mi patrono, voy a estar en un estado de dependencia real, propiamente por ese derecho del empleador a dirigirme o a darme órdenes, ¿verdad? Que no es el escenario cuando estamos hablando, por ejemplo, de servicios profesionales, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son los contenidos específicos que vamos a ver en este espacio? Vamos a hablar de hecho generador, base imponible, temporalidad, ingresos afectos, ingresos no sujetos, tarifa, declaración y pago, e inclusive un poquito de declaración, deducibilidad del gasto, que este último punto en realidad es para efectos del patrono, si es deducible o no, respecto a la determinación de la renta para el impuesto sobre las utilidades, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a mi compañera Tracy Fernández para que iniciemos con el hecho generador de este impuesto. Bueno, muchas gracias. En relación a los primeros elementos constitutivos de este impuesto, vale la pena abordar en particular sobre el hecho generador. Y es que, bueno, el hecho generador del impuesto al salario lo podemos encontrar en el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y así como en el artículo 56 de su reglamento. Particularmente, el hecho generador de este impuesto es el trabajo que realiza una persona física domiciliada del país, como bien lo indicó mi compañera Paola, que se realice fuente del trabajo personal dependiente. Sobre las rentas particulares que se encuentran inmersas dentro de este impuesto, es oportuno indicar que vamos a detallarlas a continuación, más adelante, pero más que todo vienen inmersas en lo que vendría siendo los incisos A, B, C y C del artículo 32. Adicionalmente, lo que viene a tal vez ampliar, además de lo que contempla el artículo 32, el reglamento en su artículo 56, es definir qué constituye el término de patrono en relación a que todas estas rentas son producto de una relación de dependencia en un contrato laboral. Entonces, prácticamente esa es la ampliación que nos vendría dando el artículo 56 del reglamento en relación al hecho generador. Ahora bien, aquí tenemos un oficio de la Dirección General de Tributación del año 2014 que prácticamente aborda un tema en relación al beneficio que se le otorgan a ciertos ejecutivos de una empresa determinada al otorgarles acciones a un valor de mercado. Pero aquí lo que nos parece oportuno resaltar es que en este oficio la Dirección General de Tributación hace un análisis al hecho generador del impuesto al salario que estamos abordando en la presente presentación. Y prácticamente es oportuno señalar porque hace un análisis puntualizado de cada uno de los elementos que constituyen el hecho generador de este impuesto, indicando inicialmente que es aquella entrega que realiza el patrono, el empleador al trabajador y que es producto de una relación de dependencia, como bien lo explicó mi compañera al inicio, que se genera a partir de un trabajo, de un contrato de trabajo, y ella puede ser de forma gratuita o no, y se realiza este hecho generador de manera
tal, que es cuando ocurre la prestación o la entrega de esa remuneración. Entonces, el periodo estaríamos hablando que es de manera mensual, pero cuando ocurra. Y claro está que es una remuneración del trabajo que estaría prestando el trabajador al empleador. Como siguiente punto también, tal vez recalcar en cuanto a lo que explica ahorita Tracy, respecto a que este impuesto, como vamos a ver en el siguiente apartado, se refiere a un aspecto mensual en cuanto a su periodicidad. Entonces, como regla general, cuando hablamos de impuesto al salario, vamos a hablar de que la base imponible va a ser la renta bruta percibida mensualmente. Y ahorita hago algunas acotaciones sobre este punto específico, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de que el empleador o patrono será el responsable de retener el impuesto, ¿verdad? Y lo aplicará sobre la renta total percibida mensualmente por el trabajador. Adicionalmente, debe hacerse hincapié que existe la posibilidad de créditos fiscales, que pues realmente no son materiales, como ustedes pueden ver en pantalla, son montos muy pequeños, ¿verdad? Pero para efectos de que esto se pueda aplicar, el empleado está en la responsabilidad de demostrarlo al patrono, ¿verdad? Entonces, esto es, ¿verdad?, la única afectación que podemos hacer en relación a la base imponible de este impuesto. Por otro lado, ¿qué sucede cuando tengo periodos irregulares? Es decir, que hay trabajos que son eventuales o que son discontinuos. Entonces, en ese caso, lo que se hace es que se paga la parte proporcional. Igual aplica para la porción no sujeta, porque como vamos a ver en el apartado de tarifas, hay una porción que llamamos el mínimo exento, ¿verdad?, que va a estar no sujeta al impuesto, versus que hay otros tramos, en caso de la tarifa escalonada, que sí van a ir grabados. Esta es la regla general, ¿verdad?, para la mayoría de los ingresos. No obstante, hay algunas otras especificaciones en el caso de rentas retroactivas o en el caso de rentas accesorias. ¿Qué sucede en el caso de las rentas retroactivas? La ley lo que establece es que cuando tenemos rentas retroactivas se va a tener que tributar en el periodo en que se hayan devengado. Y inclusive la normativa habla de el deber de rectificar en caso de que sea necesario. Importante recalcar que esta indicación que estamos haciendo en realidad fue parte de una reforma, ¿verdad? Entonces, anteriormente no había tanta claridad sobre ese punto en específico, ¿verdad? En el caso de esa rectificación, también indica la norma reformada que no se generarán intereses a cargo del sujeto pasivo. Por su parte, cuando hablamos de rentas accesorias, son aquellas que pues son complementarias o accesorias al ingreso que se percibe mensualmente, ordinariamente, digamos. Y en dicho escenario, lo que va a suceder es que tenemos que considerar que cuando se computan son cuando se reciben o se devengan habitualmente, ¿verdad? Lo que suceda primero, ¿verdad? Entonces, nada más para que tengamos en consideración estos dos otros aspectos, ¿verdad?, específicos. Y bueno, la regla general que hablamos de percibido y la percepción mensual, es decir, cuando se paga específicamente, ¿verdad? Ok, ahora vamos a hablar de ingresos afectos. Ingresos afectos, esta vamos a ir detenidamente en cada uno de los puntos, por lo cual puede tomar un poco más de tiempo y les agradecemos el interés y la paciencia. Y creemos que va a ser mucho provecho porque generalmente encontramos muchas dudas sobre cuál es el inciso que resulta aplicable. Y esto tiene implicaciones porque también nos va a afectar cuál es la regla para efectos de tarifa que tengo que aplicar, ¿verdad? Entonces, tanto yo si soy un empleado o si soy un patrono, esto resulta de interés, obviamente en el sentido del empleado, porque pues esto va a afectar directamente el ingreso neto que va a percibir, y en el caso del patrono, para efectos de responsabilidad y cumplimiento de las obligaciones tributarias que han sido encomendadas a él como agente retenedor, ¿verdad? Entonces, respecto a cuáles son los ingresos afectos, vamos a empezar con el inciso A, que
tenemos una norma legal que a su vez tiene una norma espejo reglamentaria, para efectos de lo cual mi compañera Tracy les va a ahondar. Muchas gracias. Y bien, como lo indicaba doña Paola, los ingresos afectos que vamos a puntualizar en primer lugar dentro del inciso A son los que nos dice el artículo 32 en relación a aquellos ingresos que percibe el trabajador en relación de dependencia, que pueden denominarse entre ellos sueldos, sobresueldos, salarios, premios, bonificaciones, gratificaciones, comisiones, los pagos por horas extras, las regalías y los aguinaldos, siempre que sobrepasen el límite establecido en el inciso B del artículo 35, que lo vamos a abordar de manera más puntual un momento más adelante en la presentación, que se le paguen a los patronos, que le paguen los patronos a los empleados por la prestación de sus servicios personales. Adicionalmente, el artículo 56 del reglamento adiciona estos mismos supuestos y adiciona un par de elementos más de esos ingresos, entre los cuales se encuentra el sonaje, los subsidios y también especifica las compensaciones de vacaciones. Entonces, ahora para ya especificar en cada uno de estos ingresos, me gustaría comenzar primero por esta resolución de la Sala Primera, que es el Tribunal de Última Instancia, que aborda temas de materia tributaria, que a diferencia de la Sala Segunda, que si bien aborda materia laboral, en el caso particular de la Sala Primera, aborda materia tributaria. ¿Y por qué nos interesa tanto? Particularmente por esto, porque en el año 2017, por medio de esta resolución, la Sala Primera, al abordar el tema de los ingresos afectos al artículo 32, inciso A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos hace una clasificación para venir a explicarnos que se agrupan en dos grandes grupos. El primero es aquellos que son de carácter remunerativo, es decir, los que se dan por medio de una compensación del trabajo que realice el trabajador. Un ejemplo de ellos podrían ser los sueldos, los sobresueldos, el salario como tal, el pago por horas extras, etcétera, que vamos a abordar uno a uno. Y el otro gran grupo es los que se dan de manera gratuita, es decir, por mera liberalidad del patrono. Un ejemplo podrían ser las bonificaciones, las gratificaciones, los premios y las regalías que vamos a abordar de manera puntual. Entonces, en resumidas cuentas, el inciso A nos presenta dos grandes grupos, los de carácter remunerativo y los que son gratuitos. Ahora bien, ya particularmente sobre los sueldos y salarios, aquí tenemos un par de conceptualizaciones que nos da tanto la doctrina como la jurisprudencia, pero en términos generales es bien conocido que un sueldo o un salario es aquella remuneración que se le paga al trabajador que presta un servicio producto de una relación de subordinación laboral, es decir, una relación de dependencia. Adicionalmente, una conceptualización bien apropiada para lo que vienen siendo salarios y sueldos es la que nos da el Código de Trabajo en su artículo 162, que prácticamente nos dice lo mismo en palabras más, palabras menos, que es la retribución que el patrón debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo. Y asimismo lo ha reiterado, por ejemplo, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el año 2015, al apegarse inclusive a la literalidad del artículo 162 del Código de Trabajo, al reiterar este concepto. Y asimismo, el Tribunal Fiscal Administrativo ha dicho que el salario o el sueldo es ese pago o remuneración que se le da al trabajador a cambio de sus servicios. Entonces, como podemos ver, tanto la doctrina como la materia laboral y la jurisprudencia en materia tributaria coinciden en cuanto al concepto y el alcance de este ingreso. Ahora bien, en cuanto a sobresueldos. Bueno, sobresueldos prácticamente aquí les mostramos una resolución de la Sala Segunda, que es de materia meramente laboral, pero para efectos conceptuales que podamos entender prácticamente que ese sobresueldo es un plus que se le paga adicional al salario base al empleado, que se fundamenta o se funda en que el empleado quizás podría estar dando un servicio especial y lo estaríamos remunerando de una forma suplementaria. Unos ejemplos de estos podrían ser las gratificaciones, la dieta, los viáticos que se le paga de manera suplementaria al trabajador y que no en ninguna manera es de forma gratuita, sino que es especial, directa y personal.
En cuanto a otras concepciones o ingresos que están contenidos dentro del inciso A, también podemos encontrar el tema de las comisiones, que en términos doctrinales podríamos decir que es el porcentaje que se le da al trabajador por la realización de una venta, de un negocio o una gestión de manera dineraria. También tenemos el pago por horas extras, que la doctrina lo que nos dice, y es bien conocido en el derecho común, que es el pago por las horas extra que labora el trabajador, que va más allá de la jornada ordinaria. Entonces, prácticamente es una obligación que tiene el empleador de pagar de manera, obviamente, remunerativa esa labor extra que está realizando. En relación a los aguinaldos, vale recalcar que particularmente el artículo 32 lo que nos dice es que prácticamente se va a pagar el ingreso al salario por la parte o la suma del aguinaldo que se pague que exceda la 12ª parte de los salarios devengados en el año, o bien en la proporción que corresponda cuando el trabajador labora por un periodo menor a ese año. Y esto es oportuno de señalar porque es que no se paga el impuesto en general con todo el aguinaldo, sino sobre esa proporción, y eso es lo que nos dice el inciso B del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En términos de bonificación y premios, la Sala Segunda y la doctrina ha indicado que prácticamente son los que se otorgan cuando se dan especiales circunstancias que vayan a mejorar la producción o el rendimiento. Es decir, no solamente se trata de un ingreso, como en los otros casos, sino que en este caso se les otorga al empleado de manera cuando estén enfocados en mejorar, digamos, el rendimiento de la empresa. Es decir, por ejemplo, se les da un premio a un trabajador porque mejoró la cantidad de horas de llegadas tardías, o también se podría dar cuando cierto o determinado equipo de trabajo haya superado un nivel de producción. Es decir, es como un incentivo que se le da, pero no se da de manera necesariamente habitual, puede ser habitual o no, pero es más que todo un beneficio que se le da producto de el trabajo que está realizando. Es decir, es un factor que va vinculado al resultado y al rendimiento del trabajador. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí podemos diferenciar prácticamente cuál es la diferencia entre una bonificación y una gratificación. Y es que también el inciso A del artículo 32 nos viene a traer otro tipo de ingreso, que es la gratificación. Y como lo venía diciendo, a diferencia de la bonificación, la gratificación no está sujeta a factores de rendimiento o a algo que haga el trabajador, sino que es una mera liberalidad que le puede otorgar en determinado momento, de manera habitual o ya de manera habitual, al trabajador, solamente porque sí. Entonces, prácticamente esa es la diferencia que también podemos encontrar de manera conceptual y que también ha sostenido la administración tributaria en diferentes oficios al reiterar la literalidad de esta definición que nos da la doctrina y prácticamente la discrecionalidad de otorgar o no esto incide particularmente en la empresa. Y bueno, una definición más que contempla de los tipos de ingresos conversos dentro del inciso A es la de regalía, y como su palabra lo dice, prácticamente es ese sobresueldo, gratificación que pueden percibir determinados funcionarios o empleados, pero que son una mera liberalidad, es decir, son de carácter gratuito. Y bueno, ya pasando página a lo que vendría siendo el siguiente inciso, que es el inciso B del artículo 32, igual se encuentra en el mismo numeral, el mismo inciso, tanto en el artículo 32 como el artículo 56, pero a diferencia del inciso A, lo que podemos resaltar aquí, que además que contempla el término o el ingreso denominado dietas, que reciba, ¿verdad?, el ejecutivo que se encuentre dentro del país, es decir, no extranjero. La particularidad de este es que son esas gratificaciones, esos beneficios, esas participaciones que se le perciban los ejecutivos, los directivos, los consejeros y miembros de sociedades anónimas o entes jurídicos, aun cuando no medie entre ellos una relación de dependencia.
Entonces, esta es la diferencia entre el inciso A y el inciso B prácticamente, que se le otorga en el caso del inciso B a ejecutivos y directivos. Y bueno, sobre esta clasificación del término de directivos y cuál es la diferencia entre uno y el otro, aquí traemos una resolución de la Sala Primera, también del año 2017, dentro de la cual prácticamente lo que hace la Sala es explicarnos esa diferencia que determina que los ingresos que están dentro o afectos al inciso A son al trabajador ordinario, mientras que las que están sujetas al inciso B son las que van a otorgarse a personas que ocupan un rango de ejecutivo, un rango superior, un rango de dirección. Entonces, prácticamente, para que lo tengan bien claro, esa es la diferencia con la que pueden identificar cuando un ingreso está, una gratificación, una bonificación sujeta al A o sujeta al B. Muy bien, entonces, eso nos deja con dos incisos más, el inciso C y el inciso CH o CH. En el caso del inciso C, el inciso C puede ser inclusive el más complejo de todos los que vienen englobados en ese artículo 32. ¿Por qué? Porque el inciso C indica que son otros ingresos o beneficios similares a los mencionados en incisos anteriores, incluyendo el salario en especie. ¿Qué tenemos súper claro de la lectura de esta norma? Que incluye el salario en especie, ¿verdad? Eso está expresamente indicado. No obstante, que no tenemos tan claro qué se debe interpretar o qué se interpreta actualmente por ingresos o beneficios similares a los anteriores, ¿verdad? Es demasiado amplio. Hay que delimitar qué entendemos por similares. La norma espejo de este inciso C del artículo 32 la vemos en el artículo 56, curiosamente también en el inciso C. Y si ustedes ven, la norma reglamentaria nos da luz sobre el salario en especie, ¿verdad? Que en primer lugar ya lo teníamos claro, pero bueno, nos ahonda más en función de este aspecto, pero no nos delimita o no nos aclara respecto a qué son otros ingresos o beneficios similares a los mencionados en los ejercicios anteriores, que serían el A y el B que Tracy acaba de explicar, ¿verdad? Si ustedes ven en el 56 nos habla de asignación de vehículo para uso particular, de cuotas de combustible, de asignación de vivienda, de gastos de colegiación del empleado, familiares, todos estos dentro de un marco de lo que entendemos como salario en especie, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar cómo podemos desmembrar, digamos, o cómo podemos explicar este inciso C a efectos de interpretación. Como ya vimos, tenemos por un lado salario en especie, hasta ahí todo claro, y por otro lado tenemos los ingresos o beneficios similares a los incisos A y B. Específicamente sobre la interpretación de esta parte, tenemos oficios de la Administración Tributaria, inclusive sentencias en el Tribunal Contencioso y en la Sala Primera, que nos hablan sobre una interpretación de dádivas y rubros de carácter remunerativo. Una dádiva es una liberalidad patronal, ¿verdad? De alguna forma semejante a la gratificación, pero en lo que se distingue, según lo que ha establecido la Administración Tributaria, es que la dádiva se centra específicamente, o más bien no está vinculada a un aspecto remunerativo por el trabajo del empleado. Ahorita podemos abordar como algún ejemplo de estos, pueden ser, por ejemplo, un regalo a un empleado por el nacimiento de un hijo, ¿verdad? Importante indicar que conceptualmente la administración ha definido dádiva, pero no lo ha analizado mediante consultas 119 que estén disponibles para los administrados, ¿verdad? Entonces esto es un aspecto más interpretativo que queda al criterio del administrado. Sin embargo, en el caso de los rubros de carácter remunerativo, sí tenemos un ejemplo específico que es el de los planes de acciones, que ahorita los vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué entonces debemos entender, aparte del plan de acción, como un rubro de carácter remunerativo que es similar al del inciso A y B, que no sea el del plan de acción? Bueno, del contexto
de la norma, podemos inferir que podrían ser aquellos que son no dinerarios, ¿verdad? Que de alguna forma se asemeja, ¿verdad?, al tema del salario en especie. Entonces, si estamos hablando de beneficios o ingresos similares a los contenidos en los incisos A y B, es decir, estamos hablando de salarios, sobresueldos, gratificaciones, bonificaciones, etcétera, todos estos ítems o conceptos que Tracy explicó, ¿verdad? Podemos estar hablando caso de dietas y participaciones y gratificaciones en el caso de los directivos. Entonces, lo que va a distinguir un escenario del A, que sea propiamente una bonificación en alguno de estos escenarios, versus uno del C, parece ser que es que uno es dinerario y el otro no es dinerario, ¿verdad? Esta es la interpretación más segura para efectos de no verse expuesto potencialmente de una manera tan agresiva a un ajuste de la administración por una reclasificación. ¿Y por qué podría haber una reclasificación? Porque como indicaremos, hubo un cambio en la escala salarial a razón de la reforma fiscal, ¿verdad? Con la ley 9635, y eso implica que pues hay un interés recaudatorio en reclasificar al inciso A, ¿verdad? Porque vamos a hablar de tramos con tarifas más altas, a diferencia de si estuviera en el C. Ok, esta interpretación que estamos hablando de esta distinción o esta interpretación de beneficios similares a los del A y B para efectos del C como rubros de carácter remunerativo y dádivas, no es una interpretación nuestra, sino que es una interpretación que ha dado la administración tributaria en reiterados oficios y que ha venido dando desde hace muchos años, ¿verdad? En pantalla pueden ver este oficio de la administración, que es DGT 419-01, ¿verdad? Que habla justamente de esta división que ellos hacen en su análisis de la interpretación, ¿verdad? Específicamente, qué es lo que acabamos de hablar, de esas subdivisiones de rubro de carácter remunerativo y dádivas de la entidad patronal. Hablando de dádivas de entidad patronal, como vemos, lo que tenemos es la indicación conceptual de que hay un ánimo de donación, ¿verdad? Hasta ahí. Ok. Hablemos de ejemplos concisos, concretos que ha dado la administración sobre qué clasifico en el C. Porque si ustedes ven lo que estábamos viendo anteriormente de la distinción conceptual, sigue sin estar totalmente aterrizada, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo entender yo como rubros de carácter remunerativo similares, ¿verdad? Entonces, específicamente que tengamos casos aterrizados de escenarios o condiciones o actos o estructuras que hayan sido clasificadas dentro del inciso C, tenemos concretamente los planes de acciones. Y ustedes pueden ver que en pantalla tenemos 3 oficios, todos de distintos años. Vamos desde un oficio que data del 2002, ¿verdad? Hasta 2006, hasta terminar en 2021. Entonces son años de estar sosteniendo respecto o analizando respecto a cuál debe ser el tratamiento de los planes de acciones. Y lo cierto del caso es que la administración tributaria sostiene al día de hoy que los planes de acciones van dentro del inciso C porque como parte de su análisis, ¿verdad? Considera que es similar a una gratificación, que es una liberalidad de la voluntad del patrono, ¿verdad? Es un acto espontáneo, pero que no es exactamente una gratificación, ¿verdad? Sino que se asemeja a. Entonces, en sentido estricto no es una gratificación, pero sí reúne elementos comunes con la gratificación que hace que se puedan considerar como similares a y por consiguiente que van dentro del inciso C del artículo 32. Eso implica, a su vez, como vamos a ver con el tema de tarifas, que va a estar grabado con una tarifa del 15% sobre la totalidad del ingreso, ¿verdad? Renta bruta, eso sí, ¿verdad? Porque es la base imponible que vamos a tener este impuesto. ¿Por qué la clasificación entre el A y el C es importante? Porque va a depender, como ya indicamos, si va a ir con la tarifa del 15% sobre la renta bruta generalizado, ¿verdad? O si va a ir con la tarifa escalonada. Entonces,
Esto nos lleva a un punto de inflexión. Los artículos 8 y 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios nos hablan de la potestad de la administración para rechazar la realidad, o más bien rechazar la estructura que le fue asignada a un acto y reclasificarla con base en principio de realidad económica, ¿verdad? Y con base en la potestad de, sí, más bien, en lo establecido en el artículo 12 sobre que los acuerdos entre particulares no surtirán efectos frente a la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, con base en estas dos normas, de decirnos como contribuyentes o como obligados tributarios, agentes de retención, más bien, no estoy de acuerdo con que la asignación que usted le haya dado, así usted le haya llamado bonificación, le haya llamado gratificación, le haya llamado incentivo, como usted le haya, el nombre que usted le haya asignado, ¿verdad? Sea parte del inciso C, porque usted sostuvo que, ¿verdad? Que esa era la naturaleza de ese ingreso o esa renta o esa remuneración que se le está dando al empleado. Puesto que lo cierto del caso es que yo tengo la potestad de que si yo considero que tiene características que hablan de la naturaleza más acorde en función de los están contemplados en el inciso A, yo puedo reclasificar esa renta que usted está pagando como una de las que están enlistadas en los incisos A o B. ¿Qué significa eso? Que al final quedamos expuestos a que la administración haga una reclasificación cuando nosotros hacemos una clasificación en el inciso C por similares, ¿verdad? Toda vez que la realidad económica consiste en realidad en los aspectos o los elementos propios de un acuerdo, de una estructura, de ¿verdad? Algún convenio que se ajustan propiamente a cómo materialmente opera. Entonces, al estar indicada en la norma, similares nos dejan un rango de exposición para que lo reclasifiquen dentro del inciso A. ¿Por qué? Porque en el fondo, si ustedes ven, el inciso A es muy exhaustivo entre todos los tipos de ingresos. Tan es así que repite salario 2 veces. Nos dice sueldos o salarios, ¿verdad? Nos habla de gratificaciones y regalías, que todos los efectos siguen siendo regalos. Entonces, al haber sido tan exhaustivo el inciso A, ¿verdad? Refiriéndose a las rentas de los empleados, o bueno, él nos habla en el caso de directivos específicos, tenemos un poco margen de acción, ¿verdad? Muy poco margen de acción para efectos de lograr distinguir, el mío es similar a ese, pero un poquito diferente, ¿verdad? ¿Cuál es la zona segura? Cuando hablamos de cuando son no dinerarios, ¿verdad? Ok, continuando. Entonces, igual yo sé que esto es un poco denso. Cualquier consulta que tengan al final sobre esto, cualquier otro de los aspectos que hemos ido abordando, estamos para su disposición, ¿verdad? Como último punto sobre este inciso C tenemos el salario en especie, que ese es pues muy fácil de comprender en el entendido de que tenemos una norma reglamentaria, pero a su vez que por definición el salario en especie en realidad consiste en aquellos pagos que son no dinerarios, ¿verdad? Es el salario que se le da al empleado, pero no en forma de dinero, sino que de otras maneras. Y bueno, en pantalla tienen un voto del Tribunal Fiscal Administrativo que es relativamente reciente, del 2022, en caso que deseen consultar más sobre este punto, pero también que sepan que pueden referirse a la norma del reglamento. Ok, como último inciso tenemos el inciso CH, que corresponde a las jubilaciones y pensiones de cualquier régimen. En este caso, a diferencia de los anteriores, la distinción más evidente es que en los primeros tres hablábamos de el patrono como agente de retención versus que en este último van a ser los pagadores de las pensiones y las jubilaciones quienes deban hacer la retención en la fuente del impuesto, ¿verdad?
Ok, en pantalla pueden ver un oficio de la Administración Tributaria, ¿verdad? Que es del 2023, justamente haciendo hincapié sobre que las jubilaciones o pensiones van a estar afectas al inciso CH del artículo 32, pero en realidad aquí no hay tanta confusión como podría haberla en el caso del inciso C por ser un concepto tan abierto, ¿verdad? Porque el legislador quiso englobar tantos escenarios inicialmente que nos lo dejó demasiado amplio, a pesar de que la administración ha dicho que no está amplio. Vamos a ver, ingresos no sujetos. Bueno, ya una vez abordados todos los ingresos que sí se encuentran sujetos en relación a todos los incisos del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, resulta ahora oportuno analizar cuáles ingresos de manera particular no están sujetos a dicho impuesto. Y bueno, si bien el artículo 35, la norma, nos dice una lista de las que pueden ver en pantalla de los ingresos que son no sujetos, como por ejemplo el aguinaldo, en cuanto a esa suma que no exceda la 12ª parte de los salarios que se deben durante el año, que ya bien lo explicamos anteriormente. También podemos contemplar las indemnizaciones que se reciban mediante un pago único o pagos periódicos que se vengan del resultado de la muerte o por incapacidades que resulten de un accidente o enfermedad que tenga el trabajador. Adicionalmente, las remuneraciones por los gobiernos extranjeros que pagan a los representantes diplomáticos que se encuentran en el país, así como las comisiones cuando para obtenerlas sea necesario incurrir en un gasto adicional. Adicionalmente, tenemos que la norma nos habla que está no sujeto al impuesto el monto total que reciben los trabajadores por concepto de salario escolar. Y también nos menciona que están aquellas ganancias que reciban las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que estén vinculadas a la preproducción, producción y postproducción de obras cinematográficas y audiovisuales debidamente registradas en el Centro Costarricense de Cine y Audiovisual. Importante recalcar que respecto a las comisiones, si ustedes recuerdan el inciso A, contempla este tipo de ingreso en el entendido como parte de una remuneración en un ámbito, en una relación de dependencia, ¿verdad? Una relación laboral. No obstante, cuando estamos hablando de comisiones, cuando es un comisionista quien pone a todos los factores de producción a trabajar y en virtud de ello realiza una actividad lucrativa, ¿verdad? Eso va a estar grabado con el impuesto sobre las utilidades. Entonces hay que hacer esa distinción, así como hablábamos de la distinción del aguinaldo, que cuando es el aguinaldo de ley, ¿verdad? Eso va a estar no sujeto. No obstante, si es un excedente sobre el aguinaldo, sí va a ser una renta afecta, de acuerdo al inciso A. Así también hay que hacer la distinción en el caso de comisiones, que cuando hay una puesta en marcha de los factores de producción, una organización de los factores de producción, por eso se hace hincapié, la norma indica sobre sea necesario incurrir en gastos, pensando en función de esta puesta en marcha. Entonces ahí vamos a estar hablando de una persona que va a tributar por impuestos sobre sus utilidades por sí misma, versus que si estamos hablando de la comisión como parte de la retribución del empleado, entonces ahí hablamos específicamente por aparte de un tema de ingreso afecto, de acuerdo al inciso A, y hay retención en la fuente de parte del patrón. Muchas gracias. Y bueno, adicionalmente a los ingresos no sujetos que menciona de manera explícita el artículo 35, vale hacer la salvedad de que, a diferencia de las exenciones donde sí se configura el hecho generador, en el caso y está sujeto, digamos, a principio de reserva de ley, es decir, que en el caso de las exenciones deben sí o sí estar dentro, tipificadas dentro de una norma. En el caso de los ingresos no sujetos, al no configurarse el hecho generador, prácticamente, si bien la norma nos menciona un listado, es números apertos, es decir, hay otros ejemplos que pueden no configurarse el hecho generador, que están sujetos tal vez a ejemplos que ha venido dando, como es el caso de los oficios o los extractos que ustedes pueden ver en pantalla. En primer lugar, el oficio que se dio en el año 2023, producto de una consulta 119,
donde la Dirección General de Tributación prácticamente aborda el tema del seguro médico complementario que se le da como un beneficio a un trabajador y analiza si éste se encuentra sujeto o no a ingreso al salario. Y prácticamente el análisis que hace tributación en este oficio es el mismo que reitera también la jurisprudencia de la Sala Primera, ya en materia de tribunales, al determinar que prácticamente el salario, disculpen, el seguro médico complementario no está sujeto a el carácter salarial del impuesto, toda vez que no representa una ventaja patrimonial que se le da al empleado, porque lo está dando el patrono prácticamente porque lo está contratando y por lo tanto está asumiendo ya esa responsabilidad de pagar el seguro. Y esto va a ser así siempre y cuando el empleado no se le vaya a hacer una deducción o una cancelación por este concepto en su salario como tal. Y asimismo lo reiteró la Sala Primera, o mejor dicho, el precedente de este criterio sostenido ha sido la Sala Primera en el año 2017, donde también realiza este análisis. Adicionalmente, otros ejemplos que nos ha dado la jurisprudencia, particularmente esta resolución de la Sala Primera de la que hablábamos del año 2017, son otros ejemplos de ingresos no sujetos al impuesto al salario, como lo vendrían siendo el caso de un boleto de avión que se le pagó a un trabajador desde su lugar de contratación ubicados en Estados Unidos para que pudiera llegar a su lugar de residencia. ¿Y qué es el análisis que nos dice? Prácticamente nos dice, esto es un ingreso no sujeto porque no es consecuencia de la relación de dependencia, no es consecuencia del desempeño o las funciones que realice el trabajador, sino que más bien se le está dando al trabajador para que pueda venir a realizar sus funciones. Y al no estar sujeto a ese parámetro prácticamente contemplado en el hecho generador, que es la relación de dependencia o producto de esa remuneración, no estaría sujeto al impuesto. Mismo sucede con los gastos legales relacionados a la obtención del permiso temporal de residencia, así como los gastos por reubicación, que prácticamente el análisis que realiza la Sala Primera es determinar que no están sujetos en el tanto es un gasto que es necesario para que pueda realizar, que tiene que pagar el empleador o cancelar el empleador para que el trabajador pueda venir a realizar ese servicio que esté prestando. En el caso particular de los gastos por reubicación, también analiza que es una compensación prácticamente adicional que se le está dando al trabajador por prestar sus servicios en un lugar que viene siendo obviamente distinto a su lugar de residencia. Entonces representa, si bien una compensación, no es una remuneración prácticamente por el contrato laboral o los servicios que esté ofreciendo. Tal vez ahí hacer una breve acotación o aclaración. En el caso más bien específico de los gastos de reubicación, por el monto de los $1,500 que hace referencia a este voto, ahí en realidad sí considera que es una compensación para el empleado. Entonces, más bien en ese escenario sí no lo grava. ¿Qué sucede con el tema de los gastos legales o con el boleto aéreo de una vía? En esos otros dos escenarios, la lógica que sigue la Sala Primera es que nos dice, estos son gastos que corresponden al patrono para poder traer el empleado a trabajar. O sea, esto no es una remuneración, una retribución, una compensación al empleado en función de los servicios personales que está prestando, sino más bien esto es un gasto enteramente del patrono, ¿verdad? Para que tan siquiera el empleado pueda llegar al país y pues ahora sí realizar prestar sus servicios. Y bueno, ya estando acá, sí hablamos de un gasto, un pago por la reubicación, ¿verdad? Que eso sí se considera un reconocimiento, ¿verdad? O una retribución para el empleado, según este voto específicamente de la Sala Primera que tenemos en cuanto a estos aspectos. ¿Por qué hacemos un análisis del voto de la Sala Primera? Si ustedes verán en algunas referencias conceptuales, hacemos acotación a indicaciones que ha hecho la Sala Segunda, que es el máximo jerarca a nivel judicial en temas de derecho laboral. Lo cierto del caso es que cuando estamos hablando de impuestos,
a quien vamos a tener arriba de toda la jerarquía, ¿verdad?, judicial, cuando un proceso se lleva en un litigio hasta la última etapa, va a ser a la sala primera. Por eso es que resulta de nuestro interés específicamente los votos que dicen la sala primera, para efectos de comprender cuál es la posición que ha tenido, ¿verdad?, cuando se lleva ya hasta una última instancia, pues discusiones en relación a este impuesto que estamos hablando el día de hoy, que es el impuesto al salario específicamente. Cosa distinta son discusiones de cargas sociales por, ¿verdad?, caja, o temas de derechos de los empleados en cuanto al pago de prestaciones y otro tipo de discusiones, ¿verdad? Entonces, es importante hacer esa pequeña distinción. Y la lógica que siguió la sala en realidad es concordante con lo que establece la ley de impuestos sobre la renta en el artículo 8, cuando habla de este tipo de gastos, ¿verdad? Ok. Ahora bien, en cuanto a las tarifas del impuesto, aquí vale recordar ya el análisis a detalle de cada uno de los ingresos contemplados dentro del artículo 32 por una razón en particular. Y es que, como bien lo mencionaba doña Paola, hubo una reforma en el año 2019 que prácticamente lo que vino fue a inmersar, digamos, dentro de la norma adicional a la tarifa fija, sin deducciones del 15%, una tarifa escalonada, una tarifa progresiva de tarifas en relación a los umbrales. Y es que hay que hacer una clasificación de los ingresos que se encuentran dentro del artículo 32 para poder determinar cuándo se aplica una tarifa sin deducciones del 15% y cuándo se aplicaría una tarifa progresiva que obviamente tiene un mayor rango de recaudación, porque tal y como se muestra en la tabla que pueden ver en pantalla, va desde un mínimo exento que son por debajo de los 922.000 colones, y de manera progresiva hay tarifas que se van aplicando desde un 10, un 15, un 20 hasta un 25% cuando ese monto supere los 4.745.000 colones. Y bueno, la clasificación que hacíamos anteriormente en cuanto a la importancia de saber clasificar cuáles son los otros ingresos o beneficios similares que se encuentran contemplados o clasificados dentro del inciso C, es prácticamente para poder determinar cuál es la tarifa o cuál va a ser lo que yo voy a tener que retener en particular, porque para el inciso A y el inciso C, el artículo 33 nos dice particularmente van a la escala progresiva, desde una tarifa exenta a un 25%, mientras que los del B y el C a la tarifa del 15% sin deducción alguna. En cuanto a retención y pago, como ya ustedes imaginarán, y creo que todos sabrán, ¿verdad? La retención le corresponde al patrono, en el caso de los primeros 3 incisos, y en el caso del último, al pagador de la jubilación o pensión, ¿verdad? Aquí vamos muy rápido porque ya es un tema que estoy segura que todos los presentes han visto en el pasado, ya sea que estén en una condición de patrono o que estén en una condición de empleado, ¿verdad? Que es que el patrono debe retener en la fuente, que el obligado es el responsable, es decir, el patrono es el responsable ante el fisco de esa retención específicamente, y pueden ver en pantalla también algunas referencias, algunos artículos específicamente que plasman esta obligación. En cuanto a declaración, pongámosle un asterisco porque la declaración es con el formulario de 103, específicamente lo que corresponde a ese, salarios. Al día de hoy, ¿verdad? Pero se vienen cambios con el Ministerio de Hacienda, entonces posteriormente probablemente vamos a tener un modelo distinto. Actualmente ese es el que se utiliza, y en cuanto al pago del impuesto, igual son los primeros 15 días naturales del mes siguiente, el que corresponde al pago de remuneraciones, que es similar a como ocurre en otro tipo de retenciones, ¿verdad? Y aunque se haya omitido o no se haya practicado la retención del el patrono, perdón, queda obligado al pago del impuesto, es decir, esa obligación persiste para efectos del tema del tiempo en que yo tenía que pagar ese impuesto, ¿verdad? Y vienen los artículos a los cuales hace referencia. ¿Qué resulta fundamental destacar, o es nuestro interés destacar en este momento? Es el tema de las implicaciones por no efectuar esa retención
y no realizar ese pago. ¿Por qué? Porque dice que los agentes de retención que no realizan la retención, que no realizan el pago del impuesto, van a ser solidariamente responsables por ese impuesto, ¿verdad? Y que además no se les va a aceptar deducir como gasto deducible las sumas pagadas por los conceptos que los originaron, es decir, si pagaron por salarios, por gratificaciones, por bonificaciones, por salario en especie, eso no lo voy a poder deducir si no efectué el pago del impuesto al salario, además de la responsabilidad que puede venir por el tema de la falta de pago del impuesto al salario, ¿verdad? Que me podrían perseguir por ese pago y las sanciones correspondientes del Código NELMAS asociadas a ello. Entonces, como último punto del día de hoy, vamos a ver un poquito de deducibilidad del gasto brevemente. ¿Qué nos dice la normativa o la ley de impuesto a la renta sobre gastos deducibles en cuanto a este tema que estamos hablando, que son salarios, remuneraciones, contribuciones, etcétera? Nos dice como regla general para todos los gastos que son deducibles, aquellos que son útiles, necesarios y pertinentes para la generación de rentas gravables y que están debidamente respaldados por comprobantes de pago, así como registrados contablemente como corresponde. Adicionalmente, en el caso específico que estamos hablando, nos hablan de que los sueldos, los sobresueldos, las bonificaciones, las gratificaciones, etcétera, ¿verdad? Dice cualquier otra remuneración por servicios personales efectivamente prestados van a ser deducibles de acuerdo al artículo 8 y específicamente inciso B. ¿Por qué les vamos a hacer hincapié en el inciso? Porque como vamos a ver al final, el inciso resulta relevante. Las cuotas patronales que establezcan la ley, las remuneraciones, sueldos, comisiones, honorarios o dietas que se paguen a directivos en el inciso J, y el M que nos habla de, como ustedes hablando sobre la lógica que siguió la sala primera al considerar aquellos hay boletos aéreos y los gastos legales por el trámite migratorio no sujetos al impuesto, no afectos, ¿verdad? Esta es la lógica. Es el artículo M, el inciso M del artículo 8 nos habla de que los gastos en que yo incurra por traer técnicos al país, ¿verdad? No va a ser deducible. Entonces, desde nuestra comprensión tiene sentido esa interpretación, ¿verdad? Específicamente para esos dos elementos. Y bueno, también habla de gastos de representación, de viáticos, etcétera, que son gastos deducibles. Que ahí pues se podrá evaluar si son para efectos de clasificación. Entonces, deducibilidad del gasto. Adicionalmente, el artículo 9, ahora hablemos qué no es deducible, ya hablamos qué es deducible. ¿Qué dice la norma de la Ley de Impuestos sobre la Renta en el artículo 9 sobre qué no es deducible? Además, dice, no es deducible las remuneraciones que no hayan sido sometidas a la caja. Entonces, entendemos que para que un gasto sea deducible no solo tiene que cumplir los requisitos del artículo 7 que vimos como norma general, ¿verdad? Sino que también tiene que haber sido sometido a la caja y como inferíamos del artículo relativo al impuesto al salario, tuvo que haberse pagado impuesto al salario. Estos dos, ¿verdad? Adicionales para efectos de este tipo de retribuciones. Bueno, en pantalla pueden ver también un voto del Tribunal Fiscal Administrativo que confirma lo manifestado por este artículo 9 y hay infinidad de votos del Tribunal Fiscal indicando ello. Les pusimos este que es un poco más reciente para que lo puedan tener a mano en caso deseen consultarlo. Como último punto, ya finalmente, hablemos de justamente esos incisos que recalcábamos de por qué son importantes. Porque en el último párrafo del artículo 8 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, nos dice que la administración tributaria está facultada para rechazar, ya sea total o parcialmente, los gastos citados en estos incisos, cuando los considere excesivos, improcedentes o que no son indispensables para obtener rentas gravables, ¿verdad? Y un ejemplo de cuándo la administración ha aplicado esto es el voto que tenemos en pantalla, que es el 325P de 2022, en un escenario de dietas, donde lo que determinó el Tribunal Fiscal Administrativo en dicho caso fue que no se logró demostrar que los acuerdos discutidos y aprobados en las sesiones del Consejo Ejecutivo fueran en relación a decisiones indispensables o para efectos de que tuvieran impacto en la renta grabada, sino que ellos lo que dicen es que las decisiones que se tomaron en realidad se limitaban a aspectos administrativos y que no impactaban a efectos de justificar la erogación deducida, que además les parecía excesiva, ¿verdad? Y hace alusión a este último
párrafo del artículo 8 que ahorita acabamos de ver. En conclusión, el Tribunal Fiscal sostuvo en ese escenario de las dietas que no eran deducibles por los puntos anteriormente expuestos. Entonces, ¿qué se recomienda en el caso de una dieta que sea pagada? Se recomienda que haya documentación soporte, ¿verdad? Definitivamente. Pero no solo que exista las actas anotadas o constando en libros, sino también que se lleve una bitácora de las decisiones, ¿verdad? Y que seamos extra rigurosos para efectos de reducir ese riesgo de exposición en cuanto a que consideren que pues no hay una vinculación con la generación de rentas gravables. Otro aspecto a considerar es que el valor que se vaya a distribuir por conceptos de dietas sea razonable, ¿verdad? Y que sea, ojalá, acorde a un promedio o un monto que sea habitualmente aceptado en el mercado, ¿verdad? A efectos de hacer esa distribución. Esto va a depender también enteramente del tamaño de la operación, ¿verdad? Pero que haya una proporción entre el tamaño de la operación y las dietas que se están pagando. Y con eso daríamos por terminado el material que teníamos para ustedes el día de hoy. Esperamos que haya sido de provecho para todos los presentes. Y bueno, ahorita le cedo la palabra a mi compañero Steven, pero quedamos a sus órdenes. Gracias, Paola. Vamos con la ronda de preguntas rápidamente para finalizar nuestro espacio del día de hoy. Dice, ¿cómo funciona el pago de horas extra cuando se viaja al exterior por trabajo? Por ejemplo, si se viaja durante el fin de semana o los compromisos laborales en el exterior son durante la noche, eso puede reconocerse como horas extra. Sí, es importante indicar que cuando estamos dentro de un marco de relación laboral en que estamos domiciliados en Costa Rica y salimos afuera, ¿verdad? Igual siguen aplicando las reglas del impuesto al salario. Es decir, sería de conforme a las reglas ordinarias que vimos el día de hoy, ¿verdad? Del impuesto al salario y no habría un tratamiento, digamos, en cuanto a remesas al exterior. Sí, y algo que está relacionado, creo, con la pregunta también dice, ¿cómo se consideran los viáticos en el viajes al exterior? Y si se reconocen horas extra de trabajo por viajes al exterior sin que sea una reubicación, sino un trabajo en exterior solicitado por mi empleador por un tiempo determinado. Habría que analizar cuánto tiempo es el trabajo, ¿verdad? Porque, bueno, cuando hablamos de lo que mencionamos ahorita del domicilio fiscal, son 183 días, de acuerdo al artículo 2 de la Ley de Impuesto de la Renta y el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Impuesto de la Renta, si mal no recuerdo, para efectos de determinar que hay domicilio fiscal en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, cuando ya estamos excediendo la duración del trabajo de tal forma que estoy pasando mucho más tiempo excediendo el umbral, digamos, fuera del país, puede hacer que tengamos que reevaluar el tratamiento fiscal que se le esté dando. Ahora, esto por aparte, ¿verdad?, del tema de propiamente de caja, ¿verdad? Porque es una ley que por sí solo cuando se originan dentro de una relación laboral que inicialmente está en el país, la caja ha interpretado que igual hay que pagar caja, etcétera. Es una discusión, un mundo por sí solo, ¿verdad? Pero hablando de impuesto al salario, si es menos de esa duración, si me envían por un tiempo, me envían, no sé, por ejemplo, 2 meses, ¿verdad? Hacer un trabajo específico fuera del país, entonces me siguen aplicando la retención que tengan que pagarme por mi remuneración acá en Costa Rica, ¿verdad? Se paga, se llena el de 103, se declara en función de los ingresos que se están pagando. Y las horas extra, obviamente hay un tema ahí, un factor de reconocimiento del patrono, que ya es más de índole laboral que otra cosa, ¿verdad? Pero si hay un reconocimiento del patrono de horas extra y se pacta que se va a retribuir esas horas extra, entonces eso tiene que incorporarse dentro de la renta bruta que se va a considerar para la base imponible del impuesto al salario acá en Costa Rica. En cuanto a viáticos es un poco más gris porque vamos a ver, y viático en sentido estricto es contrafactura, ¿verdad? Pero si estamos hablando ya de una asignación en la cual más bien constituye una retribución al empleado, ¿verdad? O un rúbrico de gastos, ¿verdad?
para el empleado, entonces ahí estamos hablando de que va dentro de las retribuciones salariales, ya sea del inciso A o inclusive si se paga directamente a los proveedores un salario en especie, digamos. Dice, el combustible mensual para cierre de ventas administrativo por visitas entre subsidiarias se debe de incluir en la renta. Si esto opera como un viático, entonces le vamos a dar tratamiento estrictamente de viático. Si esto opera como una asignación, ¿verdad? Que no necesita comprobación de factura, entonces lo vamos a considerar un salario en especie. Y entonces sí debe considerarse para efectos de la determinación del impuesto al salario. Ok, vamos a tener la última pregunta para ir cerrando nuestro espacio del día de hoy. Si el patrón otorga un monto específico de contribución por la muerte de un familiar, ¿esto es gravable? Es una muy buena pregunta. Me llevo la tarea de ver si hay interpretaciones sobre la administración tributaria, de la administración tributaria reciente sobre ese punto. Si hablamos estrictamente desde la teoría, ¿verdad? Uno podría clasificar eso como una dádiva, entonces iría con el inciso C. No obstante, no me atrevería a aseverar con certeza que ese sea el tratamiento, la interpretación que está dando la administración, porque uno se lleva muchas sorpresas con tributación. Entonces, si ustedes gustan, me puedo llevar la tarea de corroborar si hay interpretaciones específicas sobre ese caso que están planteando. Gracias, Paola, por la respuesta a las consultas. Vamos a cerrar con un mensaje de cierre, valga la redundancia, por parte de nuestras expositoras del día de hoy, empezando por Paola Chávez, consultora de impuestos y legal de Grant Thornton. Adelante, Paola. Muchísimas gracias, Steven. Muchísimas gracias a todos los presentes, a los asistentes que tomaron su tiempo para estar con nosotros el día de hoy. Agradecemos su interés. Esperamos que la información que le hayamos compartido haya sido para su provecho, para su utilidad. Si ustedes quisieran o tuvieran consultas, ¿verdad?, sobre este tema y quisieran conocer un poco más, nos ponemos a su entera disposición. Pueden contactarnos directamente acá a la firma en Grant Thornton. O mediante Steven propiamente, ¿verdad? Nosotros podemos apoyarles en las necesidades que ustedes tengan, ya sea como patrono o como empleado, en atención de las consultas de este tema, pues que nos impacta. Gracias, Paola. Ahora escuchamos a Tracy Fernández con su mensaje de cierre del día de hoy. Adelante, Tracy. Bueno, también agradecerle a todas las personas presentes. Esperamos que la información que les traigamos el día de hoy en serio haya sido de provecho y hayan logrado entender todos los pormenores de los ingresos sujetos al impuesto al salario, y adicionalmente les agradecemos por su interés y las preguntas planteadas, que estoy súper segura que van a ser de gran ayuda para todas las personas que estuvieron escuchándonos adicionalmente. Y bueno, también quedamos atentos en caso de que tengan consultas particulares, ahí por medio de la firma directamente o por medio de Steven, y agradecerles nuevamente por su atención y tiempo. Muchas gracias. Gracias a Tracy. Nada más, antes de finalizar, recordarles que nuestras redes sociales son Grant Thornton Costa Rica. Así nos pueden encontrar para tener el detalle de estos eventos que realizamos semana a semana. Nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, así lo pueden encontrar, suscribirse y tener las grabaciones de todos los espacios que hacemos semana a semana. Y Café Grant Thornton en Spotify, lo pueden encontrar con 116 episodios de nuestro podcast. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.